Bienvenidos a nuestra emisión central del fin de semana. Hay luto y consternación en Suiza. Alrededor de 40 personas murieron y 115 resultaron heridas por un incendio durante la celebración de Año Nuevo. Gabriela, ¿ya se sabe qué fue lo que ocurrió? Rafael, el incendio ocurrió en un bar en un reconocido resort. De acuerdo con la información de los testigos, este fue provocado por unas bengalas. El testimonio de los testigos y los vecinos es dramático. El presidente calificó el siniestro como una de las peores tragedias en la historia de ese país. Conmoción y luto en Suiza por un incendio durante la celebración de Año Nuevo que dejó alrededor de 40 muertos y al menos 115 heridos. El incendio que se desató anoche en un bar de Crans Montana es una de las peores tragedias que nuestro país haya vivido jamás. El gobierno suizo decretó 5 días de luto nacional. Unas 400 personas se congregaron en el lugar de los hechos para rendir un homenaje a las víctimas. Minutos antes de la tragedia, este era el panorama en el popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa. Las personas celebraban el fin de año. Según los testigos, a la 1 de la madrugada inició el fuego. No vi cómo empezó, pero me parece que había unas señoras, camareras, con botellas de champán y bengalas. Y se acercaron demasiado al techo. Sí, ya está. Y bueno, de repente se incendió. Muchos de los asistentes ni siquiera se percataron de las llamas hasta que ya fue demasiado tarde. Entonces vimos a las primeras víctimas de quemaduras cruzando la calle y ya podíamos ver que no tenían ropa. Su ropa estaba completamente quemada y llena de agujeros y pedían ayuda, gritaban pidiendo ayuda porque estaban en un estado que francamente no era nada agradable a la vista. Los sobrevivientes lo relatan como el apocalipsis, una escena de terror y llena de pánico. De repente se desató un incendio muy intenso. Nos quedamos atrapados. Había mucha gente atrapada. Pensábamos que nos íbamos a asfixiar por el humo. No sabíamos muy bien a dónde ir. Había una multitud enorme y yo, por ejemplo, estaba solo. Pensé que no lo lograría, pero logré romper una ventana y salir. 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 trabajadores llegaron a la escena para evacuar del lugar a la mayor cantidad de personas posible. Las autoridades indicaron que el proceso de reconocimiento de víctimas puede tardar más de lo previsto, ya que muchas son de diversas nacionalidades. Esta tragedia empañó el inicio del 2026 en el mundo, pero en otras naciones, tradiciones de casi un siglo, rituales religiosos y reuniones multitudinarias marcaron el primer día del año. Laura, buenas noches. Rafael y televidentes, les cuento que en varias naciones los ciudadanos salieron a ríos y mares para el tradicional chapuzón de inicio de año. En otras culturas acudieron a los templos con peticiones de prosperidad y paz. En el Vaticano, el Papa León XIV celebró la primera Eucaristía del año a propósito de la Jornada Mundial de la Paz. El sumo pontífice pidió orar por las naciones ensangrentadas por los conflictos. Comencemos hoy la construcción del Año de la Paz. Desarmemos nuestros corazones y abstengámonos de toda violencia. En Roma, en el río Tíber, pese a las bajas temperaturas, varios residentes se lanzaron desde el puente Cavour, una tradición que se realiza desde hace 80 años. El miedo siempre está ahí, pero la satisfacción es grande. Cuando terminan la inmersión y he logrado terminarla con dignidad, inmediatamente me siento bien. En la capital de Portugal realizaron la tradición del primer baño de mar de 2026. En la playa de Carcavelos, este se considera un ritual que aporta fuerza, salud y motivación para el año que entra. Ese primer chapuzón en el mar siempre es maravilloso. Te prepara para todo el año. Significa mucho para nosotros y mucha gente pasa el día de Año Nuevo aquí nadando. En Barcelona, España, más de 1000 personas también participaron en la tradicional natación de Año Nuevo en la playa de San Sebastián. El evento, que es organizado por un club de natación, recaudó cerca de 15.000 euros que serán donados para causas benéficas. Cuando entras, te parece que te vas a helar de frío, pero que van. Es entrar fuerte, una primera impresión y enseguida estás súper a gusto. Ya digo, es algo súper recomendable. En Marruecos pasaron el primer día del año sobre las olas. Decenas de surfistas se reunieron en una playa para deslizarse sobre las olas del Atlántico. En Japón, miles de personas acudieron a un santuario en Tokio para rezar pidiendo salud y buena suerte para el año que empieza. También realizan ofrendas para atraer la prosperidad. No tuve un buen año el año pasado y quería rezar para que este año fuera mejor. Y cerramos con Senegal, un país africano donde celebran el Año Nuevo con el Festival Amene, el cual se realizará hasta el 2 de enero. Bailes tradicionales, música, máscaras y fuegos artificiales caracterizan esta celebración.
Horror durante la celebración de Año Nuevo en Bogotá. Según la policía, un joven fue apuñalado de muerte a su hermano, al parecer en medio de una discusión. Oriana, ¿en dónde ocurrió este caso? Rafael, muy buenas noches. Mire, esta tragedia ocurrió en la localidad de Suba, específicamente en el barrio Caminos de Esperanza. Según testigos, ocurrió entre las 10:30 y 11 de la noche. El victimario se entregó a la justicia. Una riña entre hermanos terminó en tragedia. Los hechos ocurrieron antes de la medianoche de este 31 de diciembre al interior de una vivienda del barrio Caminos de Esperanza. Es requerida la patrulla de la zona de atención, donde manifiestan que dos personas se habían discutido dentro de una residencia. Según relatan testigos, los gritos alertaron a la comunidad y al llegar las autoridades al punto trasladaron al joven a un centro asistencial. Al llegar la patrulla, pues se acompaña también a esta persona a centro asistencial médico, donde infortunadamente por las gravedad de las heridas pierde la vida. Y en horas de la mañana de este 1 de enero, el presunto agresor, su hermano, quedó en manos de la justicia. Se hace una verificación también dentro de la residencia y de este sector a ver si lográbamos con la captura de esta persona. En horas de la noche no fue posible. Esta mañana ya de manera voluntaria esta persona que comete este homicidio es presentada ante las autoridades y en este momento está bajo custodia de la Policía Nacional para ser presentada a la Fiscalía General de la Nación. Según confirmaron las autoridades, durante la celebración de Año Nuevo, otros 2 casos se presentaron en Los Mártires y otro en Ciudad Bolívar. En Colombia, delitos como el homicidio y el feminicidio se redujeron significativamente en diciembre y Año Nuevo, según cifras reveladas por la Policía Nacional. En promedio, capturaron 236 personas diarias en lo corrido del mes. A nivel nacional, el balance fue positivo en materia de seguridad. Durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 43.721 llamadas, 2.945 por afectación a la tranquilidad, 1.465 por agresión y 967 por violencia intrafamiliar. En los territorios atendieron 15.015 motivos de policía que equivalen por hora a 625. Y es que según cifras entregadas por la Policía Nacional, diciembre de 2025 fue el mes con la tasa más baja de lesiones personales en los últimos 10 años y la más baja en homicidio desde 2003 con un 30%. Bogotá presenta una reducción en diciembre del 17% del homicidio, seguida de la ciudad de Barranquilla con un 35% de disminución del homicidio. Por ejemplo, en 81 municipios de Cundinamarca, en el mes no se presentó ni un solo homicidio. Delitos sexuales, violencia intrafamiliar y lesiones fueron las cifras más bajas. Mientras que en Soacha, durante la Nochevieja, las autoridades atendieron 42 motivos de policía por hora y en el último mes del año 13 delitos presentaron una reducción. Los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales, el hurto de motocicletas, hurto de vehículos y el hurto de comercio. Los feminicidios y la violencia intrafamiliar a nivel nacional también disminuyeron. En diciembre hubo una reducción del 27% de los feminicidios. De igual manera, un 18% de disminución en la violencia intrafamiliar. Las autoridades enfatizaron en las preocupantes cifras relacionadas con la pólvora, pues en diciembre se incautaron 11 toneladas. Asimismo, hicieron un llamado a la tolerancia, teniendo en cuenta que el 36% de los homicidios en diciembre fueron por riñas. Durante la madrugada del 1 de enero se registraron 11 nuevos casos de lesionados por pólvora en la capital. Engativá, Suba y Ciudad Bolívar son las localidades con más reportes. Aunque la cifra demuestra una reducción en la temporada decembrina, la Secretaría de Salud insiste en el llamado a la ciudadanía. Estos 104 casos, 25 ocurrieron lamentablemente en menores de 18 años. 42 en personas que ni siquiera estaban manipulando pólvora, sino que estaban de observadores. 13 personas terminaron con lesiones oculares y 7 con amputaciones en alguna de sus extremidades. De nuevo, hacer un llamado a la corresponsabilidad. Tránsito. Es inminente el aumento del pasaje de Transmilenio. Según el borrador de decreto, la tarifa incrementaría 350 pesos este año.
Daniela Espitia, ¿qué dijeron los bogotanos de este proyecto de acuerdo? Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues los bogotanos dicen que sería un golpe muy fuerte para su bolsillo y economía, pues si bien se incrementa el salario mínimo para este año, pues asimismo se aumentan los valores también para algunos productos y servicios como el Transmilenio. No debería incrementarse. Y aunque algunos no estén de acuerdo, a 3.550 pesos se incrementaría el valor del pasaje de Transmilenio este año 2026, tras conocerse este borrador de decreto. Pues me parece muy malo porque, pero bueno, pues hay cosas, otras y por malas, porque dicen que el mínimo 2 millones, pues también no justifica el transporte también, ¿no? Entre otras razones, la posibilidad se estableció por el aumento del salario mínimo del 23% decretado por el gobierno nacional, un valor superior al que Transmilenio tenía considerado en su análisis financiero, dado que el salario mínimo es una variable que incide de manera directa en la estructura de costos del sistema. Me lo imaginé como va a subir el sueldo y va a subir todo, me imagino. Pero ¿usted directamente cómo le impactaría este aumento? Bastante, porque yo todos los días pago transporte de ida y vuelta a mi casa. El aumento de 350 pesos y ya no de 250 pesos, como se tenía contemplado desde la reciente aprobación de presupuesto desde el Consejo de Bogotá, sería un impacto significativo en el bolsillo de los usuarios. Sí afectaría porque prácticamente el pago de Transmilenio de un mes de esos es 15% del salario de una persona común. ¿Cuánto gasta usted más o menos al mes en Transmilenio? Como 150.000 pesos. ¿Cuánto gasta normalmente usted al mes? Como 40 barras más. La nueva tarifa sería unificada para el componente troncal de Transmilenio y también el zonal con buses del SITP. De otra parte, en el borrador de decreto se dio a conocer que el sistema de abono Transmipaz se mantendría bajo el concepto de recarga mensual de 160.000 pesos, que corresponde hasta 65 validaciones de pasaje. El documento está público para comentarios y podría oficializarse la próxima semana. Y es que fue un inicio de año bastante accidentado, porque quiero que ustedes observen la noticia de última hora en materia de movilidad y tránsito. Nosotros nos encontramos aquí en directo desde el barrio Veraguas, también muy cercano al barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires. Pues más temprano, sobre las 6:40 de la tarde, se presentó una novedad vial aquí en esta localidad. ¿Qué ocurrió? Pues que este vehículo que estamos viendo de color azul y de marca Renault, pues resultó volcado en esta esquina aquí de la calle Tercera, más exactamente con carrera 28A en sentido oriente-occidente. Al parecer, este vehículo pues habría sufrido un choque con el segundo vehículo que yo quiero que ustedes observen por favor aquí, de color negro marca Hyundai. Al parecer pues este segundo lo habría impactado a este vehículo azul y pues este resultó volcado. Ya pues por fortuna ya la grúa pudo llegar, ya remolcó el vehículo, ustedes ven que ya pues lograron voltearlo. Al parecer no hubo heridos de gravedad, sin embargo hace algunos minutos pues sí hubo bastantes ambulancias, al menos 3 de ellas pues atendiendo, revisando a los ocupantes de estos carros particulares. También hubo presencia del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y es que hay que decir que sobre las 5:30 de la tarde también se presentó otra situación muy similar, otra novedad por otro vehículo volcado, pero esta vez fue una camioneta en la localidad de Fontibón, allí en la calle 13 con carrera 96 en sentido occidente-oriente. Hubo allí también presencia de unidades de tránsito y grúa en el punto. Y lastimosamente pues también esta tarde una víctima fatal dejó un siniestro vial entre 2 motociclistas en la localidad de Kennedy, exactamente en la avenida Guayacanes con carrera 81. Y pues mientras nosotros vemos las imágenes de este accidente que ocurrió aquí en Los Mártires, pues hablamos de todos estos siniestros y además por la continua salida de viajeros por este día festivo este jueves, la Policía de Tránsito adelantó hoy algunos operativos de control de embriaguez. Aquí los detalles. Mientras la ciudad se siente vacía y con un tráfico fluido, la movilidad causó impactos en las carreteras del país desde el 31 de diciembre y este jueves festivo 1 de enero del 2026. El incremento en la movilidad, estamos hablando de un 34%, más de 1.174.000 vehículos, de acuerdo a la información por paso a peaje, se movilizaron durante el día de ayer, del cierre de esta festividad. El fin de año mostró una reducción en las fatalidades en las vías nacionales.
Estamos hablando de un 69% durante la celebración de las festividades de cierre de año e inicio del nuevo. Lamentablemente 4 personas perdieron la vida en diferentes hechos y estos resultados se deben a estas campañas y a estas actividades que estamos realizando. Campañas de prevención como la que la Policía de Tránsito Nacional adelantó en el peaje del río Bogotá por la calle 13, realizando pruebas de alcoholemia para verificar que quienes consumieron alcohol la madrugada del 1 de enero no estuvieran al volante. Desde el día de ayer a hoy se han realizado 1.913 tamizajes, 19 de ellos con resultado positivo y pues estas personas lo que hacemos es que el Código Nacional de Tránsito actúe frente a la inmovilización del vehículo. Viajeros en este corredor calificaron como una actividad positiva y necesaria este tipo de puestos de control. Me hicieron la prueba de alcoholemia y ya, se puedo proseguir. ¿Cómo salió? Bien, bien porque 0 alcohol en esta temporada. ¿Cómo ha visto el estado de las vías saliendo? Está, sí, bien, bueno para viajar. ¿A dónde viajan? A Armero Guayabal. Me parece bien, porque es lo que se debería hacer siempre, ¿no? ¿Qué le explicaron? Sobre el alcohol, ¿no? Me hicieron una prueba de alcohol. Más de 1.800 comparendos se impusieron durante fin de año por diferentes infracciones. Para las festividades de Reyes Magos y las ferias en diferentes ciudades, las autoridades reforzarán las medidas con al menos 53 áreas de prevención. Y cerramos con información de servicio para todos nuestros televidentes y conductores, un recorderis. Recuerden que mañana viernes 2 de enero del año 2026 pueden sacar su carro con completa normalidad. No hay restricciones para la circulación en las vías capitalinas, pues no hay medida de pico y placa en la ciudad. Recordemos que esta fue una medida que también funcionó el pasado viernes 26 de diciembre y va a volver mañana 2 de enero, pero no significa que usted se relaje. El resto de días sí va a haber pico y placa. Recuerde que si infringe esta norma y saca su carro teniendo pico y placa, puede infringir también e incurrir en una multa de más de 711.000 pesos. Ustedes tienen muchas más noticias en City Noticias fin de semana. Carlos Fernando Galán llegó hoy a la mitad de su mandato. En entrevista con el sistema informativo de City TV asegura que es el punto más difícil de su gobierno y hace un balance de lo hecho y lo pendiente. En esta segunda parte de nuestra conversación, el mandatario anuncia qué obras entregará este año, cuándo estará lista la carrera 68 y qué pasará con la extensión de la primera línea del metro. También ratifica el pico y placa de los sábados y habla de cambios en el gabinete. Alcalde, hablemos del metro, que en realidad es muy emocionante ver ya por la avenida Caracas, aquí cerca al centro de la ciudad, de ese viaducto avanzando. Hemos visto la llegada de los trenes en este 2025, también un evento muy emocionante. Hablemos de la financiación, ¿está garantizada? Porque también hubo ahí un ruido con el problema de déficit que tiene el gobierno nacional. Pues mire, primero hay que decir que efectivamente el proyecto va bien, va... a finales de noviembre, pronto en estos días tendremos la cifra actualizada. Que está rozando el 70%. Estábamos en 68,64, entonces debemos estar ya cerca del 70%, que es un avance muy significativo. Cuando nosotros llegamos, el proyecto estaba en 28%, entonces ha avanzado pues más de 40% desde que llegamos, cumpliendo lo que nos comprometimos a hacer, y es sacar adelante el metro y entregarle a Bogotá el metro. Ahora, los retos de financiación están en cierta forma resueltos. Yo llegué a un acuerdo con el gobierno nacional donde aceptamos mover unos meses, unas vigencias futuras, sí y solo sí se aprobaban los créditos de la banca multilateral que se necesitan para financiar la obra durante el 2026 y 2027. La proyección es que ese metro pueda avanzar o va a requerir más de 5 billones de pesos el año entrante, y la meta es llegar al final del año a estar cerca del 2026, me refiero, a 90% de avance. La extensión hasta la calle 100, ¿cuándo tendremos noticias sobre ello? Yo espero dejar adjudicada esa extensión, esa es la meta que tengo. Yo lo incluí en el plan de desarrollo, lo incluí en el plan de gobierno, y yo espero que entre en la recta final para ya abrir la posibilidad a que cualquiera pueda presentarse y adjudicarla en el año 2027 para que quede definida, adjudicada, y ojalá iniciando la construcción de ese tramo en el 2028. Alcalde, hablemos también del acelerador que le ha metido a otras obras. Usted tiene ahí a Orlando Molano, que lo vemos
cada semana recorriendo obras. ¿Cómo va ese tema? Bien, para que se haga una idea, estamos avanzando 1.8 veces más rápido que lo que se avanzaba antes en las obras. Por eso este año entregamos, bueno, el 2025 entregamos la Caracas al sur, entregamos la avenida Rincón, por ejemplo, y el puente sobre la Boyacá, entregamos la Mutis, es una obra que venía del 2017. Entonces, eso va bien, nos falta todavía. En el 2026 vamos a entregar 5 grupos de la 68, que es una obra que también todo el mundo con razón me pregunta. ¿Va a estar primero el metro? No, vamos a terminarla en el 2026, vamos a tener 5 grupos terminados, serán ya 6 grupos terminados, quedarán 3 para el 2027. Vamos a entregar 3 grupos de la avenida Ciudad de Cali, vamos a entregar el cable de San Cristóbal en el 2026. También está un avance importante. Está cercano al 80% y va a seguir avanzando para poderse terminar en 2026. Entonces, ese ha sido un tema clave que nos ha permitido recuperar la confianza gradualmente. Ahora, tenemos que garantizar un aprendizaje de ciudad, que las obras que nosotros contratamos, como por ejemplo la calle 13, vamos a contratarla en las próximas semanas, no tenga esos problemas. Y en eso se ha avanzado mucho. Para que se haga una idea, y termino con esto, nosotros todavía no hemos adjudicado la calle 13. Y ya tenemos el 60% de los predios adquiridos. Y la meta es que cuando se inicie esa obra de la calle 13, el 100% de los predios estén adquiridos y entregados al contratista. Eso es parte de un esfuerzo. Además, esa obra de la calle 13 va a ser 24/7 para agilizarla. Eso cuesta un poco más en términos presupuestales, pero reduce drásticamente el costo en la ciudad y en los ciudadanos por cuenta de una obra que se va a demorar menos de esas obras que han sido eternas que hemos visto en muchos frentes en Bogotá. Este costo se traduce a diario también en trancones, ¿no, alcalde? Es un costo para la vida de la gente, es un costo en tiempo que pierde la gente, en afectación permanente, es un costo económico para la ciudad, la demora de las obras. Yo no descarto que una obra a futuro tenga problemas, claro, es normal. Es más, le voy a decir una cosa, el metro tiene problemas todos los días. Por ejemplo, hemos tenido que avanzar en la construcción en la Caracas con la operación al tiempo de Transmilenio. Eso no estaba pensado. Las estaciones temporales de Transmilenio, que nos dieron palo por eso, fue una idea que surgió para permitir que siguiera operando Transmilenio, porque si no operaba Transmilenio no teníamos por dónde mover más de 35.000 pasajeros hora sentido que van por la Caracas con la hora del metro. Entonces, eso es un problema que nos tocó resolver en el camino. Alcalde, ¿cambios al pico y placa se contemplan? Yo desde que llegué manifesté, y eso se ha venido trabajando, en que cuando se avance en la entrega cada vez de más obras, y ojalá el metro, la ciudad migre a un sistema distinto en el manejo del pico y placa y de las restricciones. Es lo lógico. Cuando tengamos 2 troncales nuevas, cuando tengamos cable, cuando tengamos metro, la ciudad sí debe migrar a un sistema distinto que hemos venido trabajando en él. No nos quedamos cruzados de brazos a decir, eso será después, no. Hemos venido trabajando en él y eso incluye revisar zonas donde eventualmente hay mayor demanda de vías, zonas donde no tanto, para que la ciudad a futuro, con tecnología, pueda tener un sistema de restricción mucho más eficiente. Usted plantea en su plan de gobierno cobros por contaminación, ¿no? Yo creo que hay que pensar en migrar eso, repito, no es un anuncio para este año, los próximos meses, pero es un tema en el que la ciudad, una vez entregue las obras de infraestructura de transporte público que requiere, en las cuales estamos trabajando, debe avanzar en él para unas restricciones distintas, que incluyan, obviamente, elementos que tengan que ver con el tema de contaminación. Pero para este año sí está contemplado y han tenido unas conversaciones con la gobernación de Cundinamarca sobre este pico y placa de los sábados para carros no matriculados. ¿Qué pasó con eso? ¿Lograron hablar con el gobernador? ¿Eso está en negociación? Una conversación, vamos a seguir hablando, no podemos hablar todavía de lo que hablamos, digámoslo así, porque estamos todavía en conversaciones, pero lo que sí puedo decir es que yo estoy totalmente abierto a un diálogo amplio, integral, de lo que se requiere en la relación entre Bogotá, los municipios y Cundinamarca. Ese diálogo parte de que el pico y placa sí va a ir los sábados. No se contempla cambiarlo, yo había dicho, digamos, claramente que eso requiere un proceso previo a su implementación, sí. Entonces no era que arrancaba el 1 de enero, pero estamos trabajando en él, pero repito, en el marco de esa discusión estoy abierto a otros elementos que es importante analizar también. Cuando hay competencia, cuando hay canibalismo, lo que generamos es dificultades para tener las herramientas que requieren los ciudadanos para solucionarle los problemas. Entonces la gente con razón está desesperada y le dice a uno, venga, la 80, uno sale por la 80, imposible. 5 carriles, llega al puente de Guadua, hay 3 en el puente y después 2. Y ojalá haya concierto.
¿no? Por ejemplo, cuando hay concierto. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Sí. Y eso es un trabajo conjunto que tenemos que hacer y los recursos los tenemos que buscar conjuntamente. ¿Cómo se siente usted en la mitad de su mandato personalmente? Porque vemos que ni en diciembre ni enero va a descansar, mandó a todo el gabinete a la calle a trabajar. Es que estamos con el proyecto, además de estos días, final 25, principios 26, de hacer un esfuerzo particular en espacios públicos que queremos recuperar. Entonces le pedí a todo el gabinete que, claro, aprovechara al máximo estos días para poder lograr que la gente sienta en estos días un cambio. Ahora, pues yo me siento cargado de energía para lo que viene. Como le decía, este es el momento más complejo del gobierno seguramente, y usualmente lo es, pero creo que es el momento clave donde uno tiene que mantener firme la claridad hacia dónde quiere llegar la ciudad, qué quiere entregar, qué legado le quiere dejar a la ciudad, particularmente un cambio en los dos frentes que hemos hablado, de infraestructura, como tal vez nunca antes había tenido Bogotá. Hay un tema que no hablamos, la Petarcanoas. 2026 la vamos a adjudicar, eso va a cambiar la historia de Bogotá, sin lugar a dudas, porque va a resolver la problemática del manejo de aguas residuales en la ciudad, en Soacha, en el departamento y en Colombia, porque eso va a afectar el río Bogotá y el río Magdalena de manera positiva. Entonces, un cambio que va a saldar deudas históricas en infraestructura y en herramientas, y un cambio social que permita una reactivación económica y una lucha contra la pobreza sin precedentes. Entonces, ese es el objetivo. Estamos encaminados hacia allá y vamos a seguir trabajando. Entonces, pues yo sé que obviamente uno se afecta por ataques, porque en las campañas se convierte las alcaldías eventualmente en el blanco fácil de todos, porque pueden magnificar un problema o porque eventualmente pueden negar que un problema toma tiempo en resolverse. Entonces hay gente que cree que es que los problemas, cuando uno dice voy a lograr que Bogotá camine segura, eso es de la noche a la mañana. No, eso toma tiempo. Yo soy consciente que hay un problema de seguridad y toma tiempo. Entonces el ataque es normal, lo afectan a uno. Pero también si uno mantiene el enfoque, digámoslo así, y la visión hacia dónde queremos llegar, va a lograr los resultados. Entonces, ahí vamos. Y yo quiero aprovechar además su entrevista para decir una cosa, y es que se nos ha vuelto un poco costumbre tener facilidad a los bogotanos para criticar la ciudad. Entiendo las críticas, son normales, es la democracia, nos ayudan a hacer las cosas mejor. Y está bien criticar la ciudad por los problemas que tiene. Pero eso no debería impedir también reconocer cosas positivas que tiene Bogotá. Bogotá tiene muchas cosas positivas, porque eso va a ser muy importante para que gradualmente vayamos recuperando la confianza en la ciudad, el orgullo por Bogotá, el sentimiento de pertenencia en la ciudad, que nos va a ayudar también a resolver los problemas. Alcalde, ¿ratifica ese gabinete que tiene? Pues yo he anunciado que en este inicio de 2026 tendremos que revisar cosas, obviamente es normal, en el gobierno, entonces vendrán cambios, pero en su momento lo anunciaremos. Alcalde, muchísimas gracias por este espacio y feliz año. Bueno, muchas gracias. Muy bien, y también hablamos de lo que ocurrió en la UPI La Rioja, una nueva denuncia de agresión. El distrito rechazó estos comportamientos agresivos de los Enverá y denunció graves riesgos derivados del alto grado de alicoramiento de la comunidad durante las festividades de fin de año. Lisette, ¿qué fue lo que ocurrió? Rafael, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, lo que se conoce es que hasta aquí en la UPI La Rioja pues se completan 2 días de fiestas por parte de la comunidad Enverá. En medio de estas festividades que normalmente pues suelen tener alta ingesta de alcohol, pues desde el distrito se desplegaron algunas acciones para prevenir el ingreso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se logró identificar que mediante menores de edad pues estaba haciendo esta situación. Es allí, ante la negativa del ingreso de esta población a la UPI, que se registran estas agresiones. Fueron al menos 4 funcionarios los que resultaron heridos. Adicionalmente, en la UPI La Florida también se registraron algunas situaciones en donde algunos funcionarios fueron amenazados incluso con armas blancas. En el siguiente informe, los detalles. Música a alto volumen, ingreso no permitido de licor mediante la utilización de menores de edad. Un gran número de integrantes de la comunidad de Enverá en alto grado de alicoramiento, riñas, agresiones y el descuido de los menores de edad es el balance que dejan 2 días de fiestas al interior de la UPI La Rioja.
Pues hemos visto las amenazas y las agresiones a los funcionarios, sino también pues las riñas entre ellos, violencias basadas en género, distintos tipos de agresiones. Entonces, pues esta es una situación que nos preocupa. Y es que en medio de los antecedentes de este tipo de fiestas de la comunidad de Enverá, con consumo excesivo de alcohol, que suelen extenderse por más de 3 o 4 días durante las festividades, desde el distrito fueron desplegadas una serie de acciones para mitigar los riesgos. Pese a ello, en las últimas horas, 4 gestores de diálogo fueron agredidos en la UPI La Rioja, mientras que en la UPI La Florida se registraron una serie de amenazas. Ya lo que tuvimos fueron amenazas a funcionarios en distintos momentos, entonces en esas amenazas, pues lo que hace el equipo es, digamos que por seguridad, retirarse. Tuvimos incluso una amenaza esta mañana con arma blanca, pero menos mal, pues digamos que hubo suficiente como contención de la situación. Entre las acciones desplegadas para proteger a la niñez, que habitualmente suele verse expuesta en estas situaciones, 51 menores de edad fueron trasladados a Centros Amar. Se buscaba justamente llevar a los niños que estaban en La Rioja a el Centro Amar, donde no solamente se garantizaba alimentación, sino un cuidado, actividades pedagógicas y un ambiente seguro en el marco de estas celebraciones. Desde el distrito rechazan estos hechos de agresiones, pero también hacen un llamado a la comunidad de Enverá para moderarse en las fiestas que terminan por dejar casos de violencia de género. Cabe recordar que en 2025 fueron denunciados 42 de estos casos en la UPI La Rioja y La Florida. De otro lado, en medio de las celebraciones decembrinas, recorrimos las calles capitalinas para ver justamente cómo los bogotanos recibieron el año 2026. Nos encontramos con que aún muchos utilizan los tradicionales asados para reunirse en familia, pero también para darle la bienvenida a este nuevo año. Como aún es tradición para muchos capitalinos, el año nuevo fue recibido en medio del calor de hogar, con espacios en los que las familias se reunieron en torno a la música, las risas y de disfrutar de una tarde de asados en la que desde grandes asadores, barriles o incluso pequeñas parrillas improvisadas fueron las protagonistas. Tradición de siempre, de mis padres, desde hace muchos años, y en el barrio completo, sino que ahorita ya se está perdiendo la tradición. Ya no es como antes. Usted ande y verá que casi de asado ya no encuentra por ninguna parte. Pero la tradición de los padres aquí está. Somos mis hermanos, todos mis hijos, mis nietos. No más, la familia, y por ahí uno que otro que se arrime, se les invita a un pedacito. Las papas saladas, el guacamole, los chorizos, la longaniza, la carne, el pulgarejo que llaman, y así sucesivamente la carnecita, las mazorcas, plátano maduro. Siempre los primeros, o hacemos asado o hacemos sancocho. Es algo tradicional y es algo que une más a la familia, ¿no? Es como darle la bienvenida a un nuevo año, ¿no es cierto? Pero ya se hace más por tradición, ¿no? Para estas fechas, el poder degustar de un buen sancocho, un pedazo de carne asada bien adobada, pechuga, longaniza, la mazorca y otros alimentos, no solo son los infaltables en la mesa de los capitalinos para despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo año, también son la excusa perfecta para el reencuentro familiar. Es el momento en que todos nos reunimos, como que toda la familia estamos... Ya sabemos que el primero es el asadito de todos. Tenemos costilla, chicharrón, chorizo, carne asada y mazorca, plátano y chunchullo. Toda la familia, o sea, mis cuñadas, mi esposa, mis hijos. Entre tradiciones, la alegría festiva y los buenos deseos, el nuevo año llegó con una hoja en blanco para iniciar proyectos y trabajar por los anhelos y los sueños. Muchos de ellos, que son compartidos por las familias capitalinas, son la salud, la prosperidad y la abundancia que esperan no falte en el 2026. Mucha salud, prosperidad y que yo soy venezolana y que el país surja. Lo recibimos muy felices, de pronto siempre van a haber cositas malas, como por ejemplo la muerte de un familiar, por lo general en estas épocas es un poco duro, pero nada, la vida sigue y como te decía, lo más importante para nosotros es la salud, de ahí por adelante ganancias. Como todos los de todo el mundo, sabe que todo el mundo deseamos que este año nos vaya bien y que salgamos adelante y que los sueños que tengamos, las metas que tengamos se cumplan. Los deseos míos, tener harta salud. El año pasado me dieron harta salud y voy a continuar con mucha salud, que es lo más importante, ¿no? Lo cierto es que los capitalinos recibieron el 2026 por lo alto y esperan que sea un año, si bien de grandes retos, también de grandes oportunidades personales y de ciudad.
¡Feliz año, City TV!